Bueno, imagínese usted con esa pupusa buena mañana, pero no, de verdad vamos a hablar de un tema que yo estoy seguro que muchas familias esto toca fibras sensibles cuando tenemos que asumir el cuidado de un adulto mayor, de un paciente, un familiar enfermo, por ejemplo. ¿Cómo representa esto? En muchos casos una carga. Y para hablar de este tema, ponerlo en dos perspectivas, nos acompaña hoy aquí en Giros doña Zulema Villalta, ya es presidenta del CONAPAM, pero también abogada, que tiene, bueno, ratillo de estar hablando de estos temas también. Y también el doctor Mauricio Quesada, el geriatra, gerontólogo del Hospital de Alajuela, a quien también le damos la bienvenida. Doña Zulema, quizá la primera pregunta es cuando se convierte esto en una carga, porque es cansado cuidar a mamá y a papá en la casa, o cuidar a algún familiar que está enfermo. Claro, y máxime si dejamos el cuido en una sola persona. Si nos olvidamos de que el tema del cuido es un asunto familiar que compete a cada uno de los miembros de la familia, mental y emocionalmente vulnerable. Llega a niveles de toxicidad para sí misma y para su entorno. Incluso llegan hasta a rechazar la presencia de los demás. Usted no venga a meterse con lo que yo hago. Simple y llanamente es mi problema porque yo soy la responsable. Y ahí es donde empieza a quemarse. Ese es el término real, síndrome del cuidador quemado. A eso hay que ponerle Hay un síndrome así, que se llama Hay un así. síndrome de burden off, se llama en inglés síndrome de cuidador quemado. Y todos estos síntomas vuelven a la persona depresiva y la convierten en una paciente más del sistema. Tenemos que recordar que el cuido es un asunto de todas y todos y que ante estas situaciones de un cuidador o una cuidadora quemada, hay que poner la voz de alerta, porque terminan agrediendo a la persona que están cuidando. Y ahora que hablamos de este síndrome, yo que sí quiero preguntarle al doctor Quesada, ¿qué puede representar esto en términos, a ver, en la carga para la salud específicamente? ¿Cómo nos vemos afectados cuando estamos en esa dinámica de estar cuidando a nuestro adulto mayor o a nuestro familiar enfermo? Por supuesto, como es un síndrome, como dijo doña Zulema, va paso a paso, ¿verdad? Y es igual que nosotros cuando empezamos a trabajar y al principio nos sentimos cansados y si no tomamos vacaciones empezamos a acumular esa carga o cuando estamos en una situación de estrés que poco a poco se nos va acumulando hasta que estallamos. Desde el punto de vista de la salud de un cuidador, el adulto mayor tiene la característica que cuando ocupa un cuido es 24 horas al día, 7 días a la semana y no hay descanso. Entonces no tenemos ese espacio la mayoría del tiempo para nuestra recreación y preocuparnos por nuestra propia salud, ¿verdad? Entonces es básico que ese cuidador tenga su espacio para recreación, ¿verdad? ¿Usted qué casos ha visto, por ejemplo, en el hospital? Día a día vemos comúnmente todo ese tipo de casos. Tenemos múltiples tipos de familia, por eso no generalizamos. Hay gente que el cuidador es otro adulto mayor, otro que es un adulto joven, otro es el hijo, otro es el esposo, otro es un hermano. Hay diferentes tipos de cuidadores que pueden haber. Independientemente de esto, uno lo que nota en la parte del hospital es que hay algunos que siempre se centran o se les recarga el cuidado sobre una persona. Independientemente de eso, repito, esa persona tiene que tener su espacio para su salud, para ejercitarse y todo, porque si no, el momento que llegamos al síndrome cuidador cansado o el síndrome ya de quemado que menciona esta doña Zulema, estamos a un punto donde ya no va a poder colaborar, ¿verdad? Ya no va a poder ejercer su función de cuidar a este adulto mayor de una manera adecuada. Doña Zulema, por supuesto que lo decíamos ahora, pero es que cuidar también a un adulto mayor es un asunto que genera una gran presión económica en las familias, porque no estamos hablando menos de 500.000 colones en el mejor de los escenarios, pero ¿cómo logramos? Vamos a ver, este es un tema que queremos presentar además y ya vengo más bien a formularle esta pregunta y tener su opinión, porque lo decimos, es una presión económica fuerte de 500.000 colones como mínimo que una familia tiene que destinar. Veamos. Mientras su hija le pone la música, don Urias Castro se prepara para bailar en el parque. A sus 84 años, Urias le encanta la música y es amante de los amuletos. El ojo de buey es bueno echárselo en la bolsa a los hombres, atarlo en la bolsa. ¿Para qué? Para hemorroides, contra la hemorroides. Esto no le permite a las hemorroides llegar al cuerpo. Tiene 10 hijos y su hija es la que lo cuida. Gasparín, le dicen Gasparín. Este es el que cuida el parque. ¿Por qué le dicen Gasparín? Una novela. Ajá. Una novela. Transparente usted, déjeme ver. ¿Ah? No es transparente. ¿Bueno? Gasparín. No, sí, yo no me pongo bravo. Una cosa, ¿para qué? Vivir amargado, se mantiene un enfermo. Esta alegría de algunos y su felicidad contrasta con otros adultos mayores que viven solos
o sus familiares deben salir a trabajar todo el día y no tienen tiempo para cuidarlos. Por eso algunos deciden contratar a un experto que dedique parte del día a cuidar al adulto mayor. Los pagos dependen de la cantidad de horas del especialista o el profesional que lo cuide. Van desde los 150.000 colones mensuales hasta los 500.000. En el caso de la red de cuidado del gobierno, el costo es gratuito. Otros centros diurnos o asociaciones les rebajan esos dineros de la pensión. Los hijos, muchos en algunos casos, abandonan y no les importan a los papás que tienen en sus casas. Están solos, sin nadie que les ayude. Y tal vez es gente tan en mala condición física que ni siquiera pueden ir a pedir a un centro, ni conocen tampoco los lugares donde ir a pedir ayuda. Hemos buscado una participación, y no solo una participación, sino una vinculación directa del adulto mayor en las organizaciones comunales, en el aspecto cultural, en el aspecto también de que haya una posición de ellos permanente. En Costa Rica, 6 de cada 10 adultos mayores padecen de incontinencia urinaria y un 25% son diabéticos y necesitan de mucha atención de sus familiares. El CONAPAN les da ayuda legal, médica y ayuda a financiar asociaciones que se dedican a mejorar la calidad de vida del adulto mayor. Pero qué interesante. Por un lado, don Urías, que su hija lo cuida y lo anima a que esté en el parque cantando. Y por otro lado, mucho de este abandono está asociado también a enfermedades de adultos mayores que tienen problemas de salud. ¿Cómo buscamos una solución y cuál es una salida, doña Zulema, para esto? Mire, salidas hay varias. En realidad, la mejor salida es no salir de la casa. Esa es la mejor salida. No salir del entorno familiar. Por eso el Estado ha desarrollado mecanismos de apoyo a través de la red de cuidado, que lo que pretende es evitar la institucionalización, que debe ser la última medida que nosotros debemos tomar. Es que cuando yo pienso hoy que tengo mis 5 sentidos en buen funcionamiento, que eventualmente me pueden dejar en un hogar de ancianos, en donde dependiendo de la categoría, yo tengo que llegar a compartir un cuarto con otros adultos mayores, o eventualmente, si tengo un poquillo más de plata y mis familiares van a pagar 1.200.000 colones, puede llegar a costar el costo de mi estancia mensualmente en ese hogar de ancianos, nada, absolutamente nada compensa lo que es envejecer en el entorno familiar. Claro, pero entonces uno dice ahí, doña Zulema, perdón, a ver, el cuidador tiene una gran responsabilidad porque además son pocas las familias que pueden llevar a su adulto mayor a un lugar de cuidado, porque esa es una realidad de este país. Así es. Entonces, la pregunta que uno se hace es la salud de este cuidador. O sea, estamos llevándolos al borde también, y eso que puede implicar ante el cuidado de una persona como una enfermedad. Por eso indicamos nuevamente, la persona tiene que cuidar su salud, la que está cuidando, porque después va a estar incapacitada para ayudar a cuidar a esa otra persona. Ahí nosotros somos muy respetuosos sobre la dinámica familiar que puede existir, ¿verdad? Hay momentos donde la dinámica familiar permite que haya un cuidador en la mañana, otro en la noche, hay alguna dinámica que algunos se encargan 3 semanas, otro fin de semana, alguno por 15 días, otro por etcétera. Hay diferentes mecanismos donde se puede dar ese espacio para los cuidadores, que no quede recargado en una sola persona, ¿verdad? Claro. Y que cada quien colabore en el cuidado de la persona, porque al final de cuentas va a tener una red, que es lo importante es que todos colaboren en ese sentido. Cuando hay buena voluntad de todos. Pero entonces yo lo que le quiero preguntar es lo siguiente, porque lo decíamos, ¿qué pasa cuando se hace el ruso? Y me perdonan el término del ruso, pero lo cierto es eso, hay mucha gente que hace el ruso con el asunto del cuidado de mamá o papá, y entonces solo uno asume esa responsabilidad. ¿Cómo legalmente hago yo que esto se ponga parejo? Mire, legalmente hay una salida idónea, y es la pensión alimentaria. La pensión alimentaria que yo puedo interponer en contra de todos los otros hermanos que no quieren contribuir directamente con el cuidado, para tener yo ese beneficio económico que me permite incluso contratar otro asistente domiciliar que me ayude en el cuidado. Pero también está el otro extremo, y el otro extremo es cuando nadie puede cuidar o quiere cuidar a la persona adulta mayor. ¿Cómo hace uno ahí para sentar la responsabilidad? Bueno, ahí entra CONAPAM, porque en primer lugar está el ser humano. Yo no puedo esperarme como institución a que alguien se decida a volver a ver con ojos misericordiosos a aquel ser humano, cuando el ser humano tiene la maña de comer 3 veces al día, cuando el ser humano necesita de
cuidados especiales, máxime si está encamado, si tiene cuestiones de cuidado como úlceras, llagas, etcétera, máxime si responde a un cuadro medicamentoso muy serio que tiene que estar bien controlado o si tiene alguna deficiencia mental. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros como Estado tenemos el programa de cuidador domiciliar. Usted me preguntaba ahora, ¿y funcionó? Claro que está funcionando. 392 cuidadores domiciliares que han sido previamente capacitados por las áreas de salud de cada una de las regiones donde están adscritas, porque están distribuidos a nivel nacional, y nosotros entregamos un honorario al adulto mayor. Ojo, como el Estado anda de escondidillas también. Se lo entregamos al adulto mayor porque no tenemos la condición de generar ese rol de empleabilidad al que tienen derecho. Pero ¿cómo hago yo para que de esa plata o ese subsidio que le voy a dar al adulto mayor no venga el vivazo que de repente dice, es que yo lo quiero mucho, yo lo cuidé y entonces yo me quedo con él y se queda con la plata? A nivel de hospital hemos visto muchos ejemplos relacionados con eso. ¿Qué han visto ustedes ahí, doctor? Por eso hemos mencionado muchas cosas. Por ejemplo, ahora que mencionaban la persona que se quita el tiro, ¿verdad? Sí. A la hora de analizar los casos, en la realidad pasa otra circunstancia. Hay gente que no ha tenido una relación directamente afectiva con ese adulto mayor. Han tenido historias de agresión, de violencia por parte de ese adulto mayor previamente. Entonces, cuando es trabajo social, hace todo el estudio, es un poco difícil llegar a decirle a una persona que fue agredida, ahora venga y colabore. Claro. Pero como decía doña Zulema, si efectivamente no estás dispuesto de llegar a atenderle el cuidado a la persona, económicamente lo puedes hacer para contratar a un cuidador, hacer la parte ahí. Han habido casos donde es una persona la que recibe la plata para dársela al adulto mayor y la plata se la deja o se va para otro lado. Entonces ahí se procede desde el punto de vista de todos los mecanismos legales para hacerlo. Y hemos tenido casos donde a veces nos dicen, mira, yo no puedo cuidar al adulto mayor, entonces se hacen todos los sistemas para pasarlo a institucionalizarlo, porque como dijimos, queremos evitarlo, pero hay momentos donde es la única opción. Y el momento que se hace eso, cuando se le indica a la persona que no va a recibir esa plata del adulto mayor, hace todo un problema, porque entonces ya no va a recibir la plata porque se la estaba dejando. Entonces, toda esa circunstancia la vemos nosotros muy frecuentemente. Pero también está la otra realidad, ¿verdad? Y de repente si aparece ese cuidador que quiere mucho a la persona, porque sabe que tiene bienes, porque sabe que puede de alguna forma aprovecharse, y entonces viene y va a su utilización, utiliza los bienes de este adulto mayor o esta persona que está cuidando. No, y los utiliza a discreción y en contra de el beneficio del adulto mayor. Y entonces, ¿cuáles son las reglas que se pautan ahí, doña Zulema? O sea, ¿puedo yo llegar y decir, yo quiero ahora mucho a mi abuela, pero como sé que tiene carro, sé que tiene cuentas en el banco? No, ahí hay un estudio social previo. Para eso están las trabajadoras sociales especializadas que van a levantar, un perfil de lo que es la situación familiar de esa persona adulta mayor, no solamente en la comunidad. Y es que es curioso, porque es de la comunidad donde uno obtiene toda esa información que nos permite alimentar cuál va a ser el cuadro fáctico sobre el cual nosotros vamos a trabajar la situación de la persona adulta mayor. Recordemos que el costo en un hogar de ancianos por parte del Estado lo cubre en parte el CONAPAN, en parte la Junta de Protección Social, en parte la pensión del régimen no contributivo, porque hasta el 90% tiene que darle el adulto mayor al hogar de ancianos. No es que se van a dejar la pensión del adulto mayor y le voy a dejar el paquetico al Estado. No, todo eso está muy, muy, muy controlado. Pero aún así no alcanzan. Y recuerde que siempre está la parte de la obligatoriedad legal. Pero hay gente que definitivamente no puede. No porque no quiere, sino porque no puede. No tienen ni cama que caer muertos. ¿Y cómo le vamos a mandar a una persona con discapacidad? Estoy de acuerdo, porque por ejemplo ya la gente nos empieza a hacer sus consultas a través de las redes sociales y nos dice, el caso de una amiga, que cuida a la abuela, tiene 12 años de estar cuidándola, uno hijo da 20.000 colones, el otro da 15.000 pesos, pero lea lo que dice, no alcanza para nada. Eso no alcanza. Entonces el estrés que genera además no tener la plata para poder de verdad satisfacer las necesidades. Bueno, pero ahí está la red de cuido. Nosotros podemos aportar con pañales, podemos aportar con medicinas, podemos aportar con transporte, podemos incluso hasta aportar con una consulta especializada, porque tal vez la sacó la cita en la caja y se la dieron para el 2021 o para el 2025, como han sucedido casos que ya son del dominio, digamos, de la prensa. O sea, hay 17 formas diferentes en que la red de cuido soporta a ese cuido familiar. ¿Por qué? Porque al Estado le es más económico llegar a donde esa familia y decirle, mire, ¿en qué le ayudo? Pero para yo saber dónde está esa familia, yo tengo que conocer cuál es su necesidad real. Pero ¿cómo hace la gente?
para comunicarse? ¿Cómo hace la gente para acceder? Que empiezan a entender que hay esta red y que pueden ahí por lo menos desahogar un poco esa tensión que es cuidar y tener toda esa responsabilidad. 53 redes de cuidado hay a nivel nacional. Se puede canalizar directamente a través del 2223-8283. Repito, 2223-8283 del CONAPAM. Ahí les vamos a orientar en cuál es la red. Pero ahora hay un sistema, viera qué fácil. Y se me ha tornado a mí el correo. El correo está agotado. zulemavillalta@gmail. Y yo desde ahí empiezo a orientar hacia las redes correspondientes y ha sido de muy buena respuesta. ¿Por qué? Sí. Porque a veces las redes hay que utilizarlas para favorecer a la comunidad, no solamente para contarle el chisme del barrio, no, favorezcamos a la comunidad con estos sistemas sociales también. También hay que recordar que para la buena canalización de los recursos existe toda la parte legal de la parte de violencia. Hay una violencia que se llama violencia patrimonial, que precisamente es la persona que quiere abusar sobre el adulto mayor para los bienes, sea carros, propiedades, y también la violencia emocional, porque a veces pensamos en violencia solo la violencia física o sexual, que es la agresión física. Eso nos involucra y nuevamente a nivel de hospitales hemos visto casos donde pacientes en estado premortem, ¿verdad? Ya están a punto de fallecer y les ponen el dedo y les traspasan propiedades ilegalmente, ¿verdad? Que eso también está penalizado con la ley. Entonces, igual si se detecta un caso donde hay abuso en la parte patrimonial, hay toda una estructura legal donde la persona puede ser penalizada. Doctor, ahora que usted menciona eso, porque también usted ha tocado y ha visto muchos de estos casos, nos dice un amigo también que a él le tocó cuidar al papá, el papá murió y los dos hermanos se hicieron de la vista gorda y desaparecieron. Entonces lo que dice es, no sé qué me duele más, es la muerte de mi papá o la indiferencia de mis hermanos. Esa es una de las realidades que nosotros vemos, ¿verdad? Claro. Ahora estábamos discutiendo con Zulema antes, no solo en este aspecto económico, sino en el aspecto de qué quiero hacer con mi salud, qué quiero hacer con mi vida. Es importante que la persona manifieste sus deseos, ¿verdad? Cuando la persona está fuera cognitivamente, o sea, que no está en sus cabales o está en una enfermedad aguda en un hospital, no está en la capacidad para manifestar eso. Y si no lo hizo antes, va a quedar en decisión de los familiares para hacerlo. Y es día a día, ¿verdad? Lo que vemos que para tomar una decisión hay de 10 hermanos, 5 quieren una cosa, 5 otra, o 3 2, y ponerse de acuerdo en ese momento sin saber qué era lo que quería la persona. Entonces, a todo el adulto mayor, a veces la gente le tiene un miedo, ¿verdad? A hacer un testamento, a manifestar qué es lo que yo quiero, cómo quiero morir, cómo quiero dejar mis cosas, y porque le tenemos un miedo a la muerte. Pero yo creo que es algo de planificación y todos tenemos que hacerlo, no por un asunto de edad, sino desde joven, para evitar este tipo de problemas. Y para evitar, porque todos es muy duro, ¿verdad? Cuando hemos tenido lazos familiares fuertes y llegados a momentos hay pleitos y cruces en ese asunto, ¿verdad? Lo duro es que cuidar a papá o mamá no debería ser una carga. Partamos de eso, pero doña Zulema, si ya para una persona que dice, bueno, mis hermanos están montados, no me quieren ayudar con nada, ¿cuáles mecanismos legales utilizo? Mire, la denuncia por abandono. ¿Se puede denunciar? Por ejemplo, un hermano que dice, estos están haciendo es los un vivazos. delito penal, y si la persona está en un estado de discapacidad, hay un delito que se llama abandono de incapaz. Entonces yo acudo al Ministerio Público. El problema es, voy a acudir yo, hermano, a denunciar a otro hermano, porque se viene todo el rollo de la parte moral familiar. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo nos vas a exhibir ante la corte con todos los demonios internos que tiene esta familia? No, esa parte a veces es necesario, como decía Mauricio, verla desde el inicio. Cuando yo estoy envejeciendo, yo tengo que decir con quién quiero quedarme, a quién quiero dejar mis bienes. No es como dice Marcia Saborío, ¿verdad? La edad de la rifa. La de la rifa, ¿a quién le toca? ¿A quién le toca? Y existe también la contraparte. Hermanos o familiares que quieren ayudar y hay un familiar que acapara el cuidado de la persona y no permite que nadie más se acerque. Entonces están los dos casos que se pueden presentar. Pero ojo este caso también que nos están diciendo, de un cuidador. 72 años tiene el señor tiene muchas deudas y ya no las puede pagar, entonces las está asumiendo. ¿Ahí qué se hace? ¿Cómo hace uno? El cuidador está asumiendo las deudas de este señor de 72 años que no puede trabajar y tiene mucha deuda. Porque eso es un abuso patrimonial de alguien que también tiene obligación con esta persona. Ahora bien, para estos casos existe la red de cuidado, existen las alternativas de los centros diurnos también. Un centro diurno, la persona adulta mayor es recogida en su casa, se le lleva, pasa con sus pares todo el día, pasa divertido, pasa en dinámicas y en la tarde se le devuelve a su hogar para que la carga emocional del cuidado sea repartida Estado, adulto mayor y adulto mayor, en este caso el familiar. También la asistencia de un cuidador domiciliar que no le va a traer a él ningún costo adicional, o
que reclame el beneficio de cuidador también. ¿Por qué pensar que cuidador tiene que ser solamente el particular y no la persona familiar que dejó de trabajar, que dejó de vivir su vida, como dijo Mauricio, por dedicarse a ese cuidado? ¿Por qué no va a recibir él directamente este beneficio y este honorario? Tenemos que ir cerrando, pero yo sí quisiera preguntarle, doctor, ¿cuáles son esas 3 acciones que un cuidador puede hacer, que se está sintiendo muy abrumado y que tal vez mucha gente en casa está viviendo esto? ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería empezar a generar como cambio? Número 1, pedir ayuda. O sea, ser constante que no solo él puede resolver el problema, tiene que buscar las ayudas en las diferentes personas, redes familiares o no familiares, ¿verdad? Para tener esa parte. Número 2, preocuparse por su salud, tanto física como mental. Hacer sus chequeos médicos, tener su espacio para recreación, para ejercicio, para deporte, para comer bien, ¿verdad? Y tercero, tener las herramientas a mano para recurrir a las diferentes instituciones. Yo creo que aquí el mensaje que a mí me gustaría dejar, porque nosotros vemos en el hospital todas las diferentes probabilidades de circunstancias que pueden haber, es que aunque más difícil se va la situación, aunque no se ve un camino, siempre hay una probabilidad, siempre hay una posibilidad que puede tener ayuda y que puede darle lo mejor al adulto mayor y obviamente al cuidador que en ese momento está teniendo el problema. Mire, yo les agradezco a los dos. Lo importante es vivir más, pero vivir bien. Estoy de acuerdo. Y buscar las respuestas diferenciadas según las características y necesidades de la persona adulta mayor y de su entorno. Porque no son paquetes, no son soluciones integrales, son soluciones individuales las que tenemos que dar, que no se sientan solos. Hay un CONAPAN que tendrá muy poco personal, pero tiene mucha voluntad, que está evidenciando que hoy día, con un programa que esperábamos con 250 adultos mayores abandonados, Mauricio, ya nos llegó a 519 adultos mayores abandonados. Limpiamos hospitales y en este momento ya tenemos 60 adultos mayores otra vez en hospitales. Tenemos una lista de 229 personas esperando para ser reubicadas. Agotamos el presupuesto del año, 3.900 millones necesita poner el Estado y presupuestamos 2.000 millones de colones. Esa es nuestra realidad. Se las Por trae, eso, porque estamos envejeciendo apostar al cuidador responsable es una necesidad nacional. Agradecerle a los dos. A mí esto, además de una enorme tristeza, me genera una gastritis terrible, pero la que nos va a dar la solución es ya Verónica, porque ella va con ese tema. Muchas gracias a ambos.